Seguramente el nombre de Rodolfo Guzmán Huerta a usted no le diga nada, pero ¿qué tal el santo, el enmascarado de plata? Pues se trata de la misma persona, ya que bajo esa máscara se encontraba un hombre de carne y hueso que se convirtió en un superhéroe, en una leyenda del cuadrilátero y del cine fantástico nacional, gracias a más de medio centenar de películas filmadas principalmente en los 70s y 60s, y al triunfo de la mayoría de las más de 10,000 batallas que libró como luchador. El más digno representante del bien que siempre luchaba contra el mal, pero también el mito que lo convirtió en esclavo de su propio secreto. La leyenda del santo inició en el barrio de Tepito, donde la familia Guzmán Huerta encontró un lugar donde comenzar de nuevo, luego de renunciar a su vida en Tulancingo, Hidalgo, donde Rodolfo Guzmán nació el 23 de septiembre de 1917. Desde muy joven trabajó en diferentes oficios y cuando laboraba en una fábrica de medias, se inició en las técnicas de defensa y ataques orientales como el jiu-jitsu y lucha grecorromana. Así, tomó la decisión de convertirse en luchador. Luego de haber peleado en sus inicios como el Hombre Rojo, ya bautizado como el Santo, debutó el 26 de julio de 1942 en la Vieja Arena, México. El Santo comenzó a convertirse en un héroe enmascarado de grandes y pequeños, incluidos sus 10 hijos, quienes o no conocían la verdadera identidad de su padre o eran obligados a guardar el celoso secreto de esta. A mí me decían que yo tenía que decir que mi papá era agente viajero y yo no entendía exactamente por qué. De hecho, yo lo creía que era agente viajero. O sea, ¿tú no sabías que tu papá era el Santo? ¿No sabías que era el luchador? No. Él era tan celoso de su profesión que no se abría totalmente con nosotros, porque aparte en la casa no se hablaba de lucha libre. Nos llamaba la atención una habitación que él nunca abría. Nunca abría, ni nosotros no podíamos entrar a esa habitación y nos llamaba la atención, decíamos, pues, ¿qué hay ahí adentro? Y como las cerraduras eran así de, como un ojito, entonces pues se veía así adentro. Entonces, cuando no nos veía nadie, allí íbamos y espiábamos, ¿no? Pero por supuesto eran sus capas, sus trofeos, sus máscaras, pues eran cosas muy brillantes, pues muy ajenas a nosotros, no sabíamos qué era. Entonces, pero oíamos que pintaba unas botas, mi mamá le lavaba las mallas y él pintaba las rodilleras de plateado. Y entonces, hasta que un día le dijimos a mamá, oye mamá, ¿qué es esto? ¿Por qué mi papá se lleva estas cosas? Y entonces ya nos dijo mamá, pues pregúntenle a su padre, ¿pero qué hace mi papá? Entonces ya nos dijo, pues su papá es luchador. Uno de sus hijos, el más grande Alejandro, según me contó, abrió una vez la maleta y empezó a ver pues una máscara, unos botines y eso, y le dijo, oye papá, ¿quién eres, no? Y entonces el santo le tuvo que sí, yo soy el santo, y además inculcarles que pues que no lo tenían que andar diciendo en la escuela ni nada, ¿no? Yo, cuando estaba en primaria, no me acuerdo haber sabido que mi papá era el santo, sino yo lo descubrí, o él me ayudó a que lo descubriera, ¿me entiendes? Un día me invitó a una lucha, y venía sin máscara en la parte de atrás, y de pronto llegamos a un lugar donde había mucha gente, y la gente se empezó a acercar al auto y empezaron a gritar santo, y cuando yo volteo estaba enmascarado. Entonces sí, para mí fue muy fuerte porque no entendía nada. Y lo vi luchar y lloré. No lloré porque entendí que era mi papá y que lo estaban golpeando y pues me espanté, ¿me entiendes? Fue medio rudo el descubrimiento, pero después ya empecé a entender que la manera de cuidarlo, de no descubrir su identidad. Y en la escuela, pues, tenía que callarme. Y los compañeros nos decían, ella es hija del santo, ella es hija del santo. Pero pues yo creo que yo no sabía, o sea, yo creo que no conocía bien quién era el santo siquiera. Y el día que me atreví a preguntar, bueno, pues ya mi mamá me explicó que efectivamente mi papá era el santo, pero que nosotros no podíamos andarlo platicando,
porque el santo tenía una identidad secreta. El santo saltó de luchador exitoso a superhéroe en 1951, cuando se publicó con un precio de 50 centavos el primer número de la historieta del Santo el Enmascarado de Plata, creada por José Guadalupe Cruz. El relato comenzaba con el asesinato del santo, un luchador enmascarado quien hereda a su hijo esta prenda y la promesa de continuar luchando contra el mal y buscando la venganza de su muerte. Entonces la historieta empieza a tener mucho éxito. Y don René Cardona adoraba a mi papá, fueron muy buenos amigos, y finalmente le regalan el sobrenombre, Sí, ¿no? sí, sí. Del enmascarado de el plata. mote del o el enmascarado mote, de plata, sí. Y mi padre lo registra. Era fotomontaje, ¿no? Entonces tenían que fotografiar a Santo. Santo lo fotografiaban y ya después esas fotografías de Santo las recortaban y las pegaban a viñetas donde realizaban el fondo, ¿no? Lo hacía tanto José Trinidad Romero como otro fotomontajista que se llamó Horacio Robles. Ellos fueron los principales autores de esta historieta. José G. Cruz se hace millonario con la historieta y a mi padre, bueno, le da su participación y mi papá feliz de que la historieta tuviera éxito. La historieta llegó a ser la revista más vendida en el mercado y llegó a publicarse hasta 3 veces por semana durante 20 años. En las historietas, el santo luchó primero contra criminales terrenales y después contra seres sobrenaturales y de otras galaxias. Pero en los 70s comenzaron los problemas entre el santo y José G. Cruz, al parecer por dinero, y terminaron en demandas y contrademandas y lo que fue peor, en la revelación pública de la identidad del santo. En Televisa le proponen a mi padre hacer una historieta nueva, una cosa diferente. Y mi padre se sienta con José G. Cruz y le platica que hay planes para hacer una nueva historieta. Y yo creo que José G. Cruz se ofende o no sé qué pensó. Y le dijo, pues que te vaya muy bien con tu historieta, ojalá tengas mucho éxito. Y a la semana siguiente pone en la contraportada de la historieta que Rodolfo Guzmán Huerta, a partir de ahí se conoce el nombre real del santo, porque él lo descubre. Y le tomó muchas fotos sin máscara para luego pues sacarlo en las revistas y decir, el santo no tiene pelo y eso, y cosas así, cuando tenían su problema, ¿no? Y empiezan los pleitos, empiezan las demandas. Y bueno, mi padre demanda a José G. Cruz por tomar su nombre, que lo tiene registrado, por plagio, Héctor Pliego por suplantación, José G. Cruz se defiende. Y bueno, ya eso fue un pleito de años, muchos años. Que su papá finalmente desistió de demandas, porque aparte el santo llegaba en esas demandas con su máscara y hacían que se quitara la máscara. A ver, usted va a entrar acá. Sí, porque si no, cualquiera podía ser el santo, ¿no? Y después fallece José G. Cruz y se termina el pleito. Se termina el pleito. Pero muchos años antes, en 1952, se filmó El Enmascarado de Plata, una serie de episodios dirigidos por René Cardona y escritos por René Obón y José G. Cruz, inspirados en las historietas del héroe del cuadrilátero. Sin embargo, el santo por compromisos de trabajo no pudo actuar y en su lugar el médico asesino le dio vida en el celuloide al famoso personaje. Pero en 1958, con un par de largometrajes de mediana calidad firmados en Cuba, Santo contra el cerebro del mal y Santo contra los hombres infernales, su leyenda en la pantalla grande comenzó. Y él estaba muy nervioso, muy asustado, porque era su primera intervención en cine, ¿no? Y eran también mis inicios, fue de las primeras películas que yo también hice. En el 61 me parece que se filman Las Brujas o El Hacha Diabólica, una de estas películas, y empiezan a hacer al santo así como el único héroe que puede contra el mal. Contra el mal. Después, cuando las vuelves a ver años después, dices, pero ¿cómo me podía yo espantar con esto? O asustarme, ¿no? Pero aún así las sigues disfrutando, tienen una cierta magia, ¿no? Entonces, uno sabe que están hechas a lo mejor con 3 pesos, que los laboratorios son de cartón piedra. Hay una secuencia, por ejemplo, a mí me parece muy curiosa, me gusta mucho, en donde vemos al santo a caballo y vemos la capa que va ondeando, y hay todavía otra secuencia mucho más delirante cuando vemos a una avioneta que está huyendo, donde va el villano, que es Luis Aceves Castañeda, con la heroína que es Ana Berta Lepe. Y el santo detiene la avioneta en pleno vuelo. Incluso Santo y el Hacha Diabólica o Atacan las Brujas. Santo se va a la época de la Inquisición y ya la máscara del santo aparecía en la época de la Inquisición. Entonces, ¿cómo es posible que en el año 1500
o en el siglo XVI se pudiera hablar de ese tipo de situaciones. No, nomás se reía. Eso no se lo van a creer, decía, ¿no? Era todo lo que decía. Sí. Pero la taquilla seguía igual. Exacto. Seguía igual. Lo que fuera, eso se llenaba. El Santo filmó muchas películas, entre ellas Santo contra el Doctor Muerte, que era una coproducción con España y creo con Francia, que él decía, esta es mi mejor película. Inclusive en el Líbano hay un cine, bueno, había un cine donde la entrada del cine era la figura del santo y sus piernas eran los arcos para entrar al cine. Santo en las películas se transformó en una especie de dandy, ¿no? Una especie de dandy de James Bond, de vengador, de amigo de los niños. Fue un hombre orquesta, ¿no? En ese aspecto. Y sí, yo creo que sobre todo en el cine fue donde más se le trató de formar una imagen de dandy, ¿no? A finales ya de los años 60, ya el Santo, por ejemplo, ya no salía de mallas, ya no salía de capa. Santo ya aparecía con suéteres de cuello de tortuga, con sacos sport, incluso con un auto deportivo, ¿no? Que eso antes era imposible. Incluso aparecía hasta un mayordomo tipo Alfred, como en las películas de Batman. En sus películas, el enmascarado de plata no solo hizo mancuerna con algunos de los monstruos y malhechores más terribles y horrorosos de la pantalla grande, sino también con algunas de las mujeres más hermosas del celuloide, en especial Lorena Velázquez, quien gracias a su representación de Zorina en Santo contra las mujeres vampiro, adquirió el título de reina del cine fantástico y la pareja por excelencia del héroe del cuadrilátero. Se empieza a crear cine pop, luego un cine de culto, donde la gente paga dinerales por ver sus películas. Y tus películas, porque tú estabas ahí. Afortunadamente tuve la suerte de estar con él. Fue su gran compañera, porque yo creo que todas sus compañeras en todas las películas que hizo, todas fueron importantes, porque todas pues cumplían un papel, ¿no? Dentro de las historias. Pero Lorena, yo creo que fue un amuleto de la buena suerte para él. En un viaje que hice a Madrid, que mi hermana me fue a recibir, mi hermana ya vivía allá, me dice, Tere, a la casa no vamos, te tengo una sorpresita, y me llevan al Gran Vía, a la Gran Vía, a un cafecito, y enfrente un cine, y voy viendo la imagen del santo inmensa, y yo de este lado de reina de las vampiros con mi corona y mi vestido largo y mi cetro y todo. Le digo, ¡ay, qué buena onda! Yo nunca me imaginé que pasaran aquí. Ah, no, ya tiene 70 y tantas semanas. Y total que hizo como 150 y tantas semanas, hizo como 2, 3 años el santo. Y en todos los lugares que la pasaban de Europa, era reportes de que, además él abre mercados para el cine mexicano. Claro. En lugares que en la vida soñó el cine mexicano meterse, ahí estaba, ¿no? La química entre Lorena Velázquez y el santo jamás traspasó los límites de la ciencia ficción, es decir, nunca hubo romance fuera de los sets de filmación. Sin embargo, muchas fueron las mujeres que persiguieron al enmascarado de plata para pedirle algo más que un autógrafo. Desde que empezó, siempre estuvo acompañado de actrices guapas y muy jóvenes. Las actrices, cuando estaban en su momento, las llamaban para trabajar con él. Entonces yo supongo que se habrá acostumbrado. Me decían, oye, chiquilín, preséntanos al santo, ¿no? Sí, vengan. Profe, le presentaban, porque le decíamos profesor. Sí. Profe, le presentan unas muchachas que quieren conocer. Sí, cómo no, cómo están. Siéntense, ¿qué quieren? Un refresco. ¿Sí intentaban seducirlo? Sí, cómo no. ¿Y cómo reaccionaba el santo? No, él nomás se reía, decía. Ah, qué muchachas, y nomás se reía. Él no permitía, era muy hermético. Era una gente que cuando llegaba al set, llegaba, saludaba, buenos días, nos vemos en la tarde y todo eso, pero así que estuviera de galán o que una muchacha se le pegara por querer saber, una estrella, una actriz, una extra, no, él siempre le guardaba su lugar. Pues agarraba a las muchachas, se les llevaba a comer del brazo y todo, pero pues uno sabe con quién, ¿no? Sí. ¿Verdad? Sí, profe, ¿no me vas a invitar a comer? Sí, cómo no, vénganse, vamos. Agarraba 2 del brazo, se las llevaba. Tenía sus conquistas, como todos llegamos a tener, ¿no? Pero era discreto, era una persona muy discreta. Y se mantenía siempre distanciado, así no era muy amiguero.
Tenía sus amigos, pero no era borracho ni nada de eso, era muy sanote. El señor era una persona muy recta. Yo vi que cuando íbamos así fuera, muchas mujeres lo buscaban y me decían, no abras la puerta. No, en ese sentido, mi respeto. Nunca se le conoció un escándalo, ni que tuviera aventuras con fulana, sutana, mengana. Él siempre cuidó esa parte de su vida personal. La realidad es que el santo era un hombre muy familiar y muy comprometido con su esposa, María de los Ángeles Rodríguez Montaño, con quien se casó a los 24 años. Un matrimonio que duró 40 años y cada quien ponía mucho de su parte. Te lo afirmo, el triunfo del santo en el 50% fue gracias a la mujer que estuvo con él, porque mi madre fue una mujer muy inteligente. Mi papá se rodeaba de bellezas, de mujeres muy guapas. Mi madre era una mujer guapa, pero bueno, una mujer que tuvo 10 hijos y nunca lo celó, nunca le hizo escándalos. Y él tampoco, pues jamás dio motivos para eso. Tenía 2 o 3 amigas, pero no era de diario así, no. Tenía sus amigas, pero contaditas. No era como nosotros, que éramos unas fieras en eso. Era hombre y si tuvo romance, bueno, pues fue muy inteligente, pero nunca supimos nada. Siempre fue muy respetuoso con sus hijos, con su esposa. Capulina fue otro gran personaje de la época con quien el santo convivió mucho, después de haber filmado una exitosa película titulada Santo contra Capulina en 1968. A ellos los unió fuera de los foros cinematográficos su afición por la tauromaquia. Teníamos mucha suerte con la gente. Entonces quisimos juntarnos como amigos a ver qué hacíamos. Pues nos dio por torear. Toreamos 2 años en las plazas de la República Mexicana y parte de Centroamérica. Toreamos 2 años. Recorrimos todas las plazas de toros, llenándolas, pero hasta el bote. Reporteros de aquella época lo criticaban, pero porque todos querían que les dieran centavos, eran peseteros. Pero el señor lo hacía con dignidad, le digo, sin nunca tratar de hacer una payasada de lo que hacen los toreros. Toreábamos toros, de 250, de 300 kilos, pero el toro del santo siempre era más grandecito, porque el santo realmente no le hacía mucho al toro, no le hacía mucho al torero, ni pases bonitos, ni nada, sino que él agarraba y con la capa pasaba el toro y pasaba allá y luego tiraba la capa y se ponía como el santo a luchar con el toro. Pero de verdad, con una fuerza terrible. Se le dejaba venir el toro, él no sé cómo lo cuadraba, le daba el engaño. El toro se iba por un lado y él lo agarraba y ¡pum!, hasta que lo tumbaba al toro. Y luego era lucha entre el toro y el santo. El santo convertía en oro todo lo que tocaba. Su espectáculo de toros era todo un éxito. Y sus películas, aunque criticadas hasta el cansancio, muy afortunadas en taquilla. Incluso cuenta la leyenda que de tan malas eran buenas, llegándose a convertir en clásicos aclamados en Asia y en Europa. Que aceptó las 2 partes de las críticas, las buenas y las malas. Y era muy profesional, él tenía un gran respeto por sus compañeros actores. Y él siempre manifestó que él no era actor, pero sí era un hombre muy profesional porque tomaba sus guiones y tomaba un marcador y se aprendía sus líneas. Tenía una grabadora de carrete, entonces se metía a su despacho a donde tenía sus trofeos y sus máscaras y se ponía a grabar sus diálogos y hacía las voces, ¿no? Sí, profesor, enseguida voy, profesor. Y le satisfacía, lo que él hacía lo disfrutaba mucho. Y veía sus películas y no se ponía a ver si se veían los hilos de los vampiros o si el auto rechinaba en el pasto o qué sé yo. No, él disfrutaba sus películas, se divertía. Siempre se vieron como historias pues risibles, ridículas, mal hechas, películas de muy bajo presupuesto. Sin embargo, lo que hay que hacer notar es que el cine de luchadores fue realmente el que sostuvo la industria cinematográfica mexicana, digamos de los años 60 a los 80, cuando la época de oro se había venido para abajo, ¿no? Tenía inclusive
su circuito de salas cinematográficas donde decían, aquí es donde se pasan las películas del Santo. Y estoy hablando de los cines como el Olimpia de ahí del centro, o el que es ahora el eje central, el Mariscala, y ya no digas, bueno, los cines de ahí por el mercado de Sonora, que son el Atlas y todos esos, o los cines de barriada como el Cosmos y todo eso. Se disfrazaba, se ponía una gorra, se ponía un abrigo y nos llevaba al cine Mariscala, al cine Orfeón, que ya no existen, y ¿los llevaba a ver sus películas? Sus películas. Una de sus películas, creo que El Santo contra los Zombies, se exhibió en el Festival de San Sebastián en 1965 como una película de terror y de acción, ¿no? Entonces, de pronto así los críticos dijeron, pues se quedaron deslumbrados, me refiero a críticos europeos. Y hay realmente a partir de esa situación en el festival todo un culto a esta figura. Hay por ahí una anécdota muy interesante que vino una vez una delegación china a México en los años 70 y ellos les mostraran las películas del cine echeverrista, que eran las grandes películas realizadas por Arturo Ripstein, por ejemplo, como El Castillo de la Pureza, o El Apando o Canoa de Felipe Casals, o Cascabel de Raúl Araiza, y ellos decían, no, pues sí, están muy buenas, pero nosotros queremos Santo contra las mujeres vampiro, ¿no? Al regresar, la gran incógnita, el Santo, ¿participó en películas eróticas para Europa? Tal vez a él lo forzaron un poco a aceptar. Donde hay desnudos, donde hay desnudos. Aunque los murciélagos fueran de plástico y las cavernas de papel, el Santo se enorgullecía de todas y cada una de sus películas. Bueno, de todas menos una titulada Santo en el Tesoro de Drácula, mejor conocida como El Vampiro y el Sexo, en 1969. Es otra versión para Europa. No sé si tal vez a él lo forzaron un poco a aceptar. Donde hay desnudos, ¿no? Donde hay desnudos. La única condición que él puso es que la película no llevara el nombre del Santo y que él no apareciera cuando están desnudas ellas. O sea, el Santo aparece en la película, pero cuando hay el desnudo, el Santo no está. La dirigió René Cardona, en el 68-69 se estrenó, y es una película que todo el mundo quisiera ver. Parece que hubo dos versiones, la versión de importación, donde todas las vampiras salían con los pechos al aire y las nalgas al aire también, desnudas. Es una película prácticamente porno, ¿no? Una película porno del Santo, cuando en realidad el Santo siempre hizo películas para todo público. Se habló que era la versión de exportación de esta película. Y siempre se ligó a Santo contra las mujeres vampiro como esta película, digamos, con escenas eróticas, cuando en realidad fue Santo en el Tesoro de Drácula, y que en el extranjero se llamó El Vampiro y el Sexo. Incluso el nombre del Santo pasó a un segundo término. Pero hasta ahorita no hay una persona que diga, yo ya la vi, o yo tengo una copia, o eso. Son puras especulaciones. Se dice que es la película prohibida, porque pues, prohibida para los mexicanos, nunca la vimos. Y el Santo pues se fue a la tumba con el secreto, nadie le preguntó, oye, verdaderamente. Pero hay fotografías donde aparece el vampiro, que era Aldo Monti, con todas las vampiras como Satanás las trajo al mundo. Yo te podría jurar que no existe esa película. Lo que existe efectivamente son los stills y el tríptico Hay algunos stills de películas de Blue Demon donde aparecen mujeres sin brasier, ¿no? Pero no existen las películas. Yo creo que es un mito. Bueno, una teoría que me parece la más cercana es que en realidad nunca se filmaron esas escenas, que realmente fueron fotos publicitarias precisamente para atraer al público. Tal vez esa película a él no le agradó mucho, porque él siempre buscó que sus películas fueran limpias, no tuvieran sexo ni cosas desagradables. El ser un personaje enmascarado provocó toda una serie de especulaciones sobre el Santo. ¿Era realmente su voz la que sonaba en los altavoces de los cines? ¿Era él quien libraba cada una de las batallas de la historia? Que se aprendía sus diálogos, y como le doblaban la voz, pues no le preocupaba mucho al director la entonación, y simplemente con que el movimiento de los labios fuera el necesario, ¿no? No sé si era Narciso Busquets, no me acuerdo, era un buen actor, pero ya luego lo dobló él, ya hablaba él personalmente. Y eso fue lo que me hizo a mí perder en Puerto Rico el negocio, la vocecita que tenía. El director le decía,
profe, si quieres que te doblen. No, yo, pues ¿para qué vine? No, yo me lo he hecho. Él luchaba y él todo, no le gustaba. Sí. Solamente cuando había una carrerita y él tenía que salir por acá, entonces uno lo doblaba de aquí para allá y él salía por acá, se suponía que ya dio la vuelta, ¿no? Sí. Así era nada más, pero de lo demás no le gustaba, ni en los trancazos, ni en la lucha, ni en nada. Al santo nunca se le dobló, nunca se le dobló. Esa es una gran mentira. A él sí nunca se lo dobló, porque pues no se podía, ¿no? En primer lugar, el cuerpo de él era un cuerpo único. Segundo lugar, agarrar la máscara del santo, pues no te podían dejar. En esa época, ¿quién se iba a atrever a doblar al santo? Nadie se iba a atrever a doblar al santo. Nadie, ni ahorita. El santo era en la ficción un héroe, invencible, inquebrantable, temerario. Pero, ¿y Rodolfo Guzmán Huerta a qué le temía? Llegar a ser un anciano. Él pues no quería, él quería siempre valerse por sí mismo. Sí. Y entonces le tenía miedo un poquito a eso. El santo le tenía mucho miedo a los panteones. Esto nadie lo puede creer. Con las películas del santo era un miedosazo. Pues cuando iban a filmaron en un panteón que está muy cerca de la Cineteca, no sé su nombre. Sí, en ese panteón le decía, no te me vayas, le decía, nos contaba Alejandro, no te me vayas porque a mí me da mucho miedo esto. Oye, papá, pero no, quédate aquí cerca. Era un hecho que Rodolfo Guzmán Huerta no era perfecto como su alter ego El Santo, quien bajo su máscara escondía una identidad que incluía el uso de pupilentes debido a su avanzada miopía y una calvicie disfrazada con bisoñez. Al fin y al cabo, un hombre de carne y hueso. Y a veces lo perdía. Luchando se le caía y me decía, oye, perdí el lente, búscalo. Y luchando, buscando en la lona hasta que lo encontrábamos. ¿Usaba lentes de contacto? Sí, se luchaba y se lo volvía a poner. Al regresar, El Santo contra Blue Demon, la gran rivalidad que traspasó la pantalla grande hacia la vida real. El crédito principal siempre era para El Santo. Siempre era El Santo y Blue Demon. Y eso a Demon pues no le agradaba mucho. 10 fueron las películas en las que El Santo compartió créditos con su rival más famoso, Alejandro Cruz, Blue Demon. En algunas, como Santo contra Blue Demon en la Atlántida o Santo y Blue Demon contra los monstruos, fueron enemigos. Pero en otras, como Santo y Blue Demon contra las bestias del terror o Santo y Blue Demon en el mundo de los muertos, pelearon de la mano. Pero en la vida real, su relación nunca fue tan amistosa. Había rivalidad primero en el ring, y después Blue Demon se convierte también en un luchador técnico. Entonces, obviamente, pues hacen pareja en el ring. Hay productores que piensan, bueno, pues, ¿por qué nada más El Santo? También hay otros luchadores. Entonces, Blue Demon empieza también a hacer cine. Y empieza a ver ahí como un celo profesional, una rivalidad así muy bajita. Velada, pero sí. había. Cuando los unen por primera vez, no sé cuál fue la primera película que hicieron juntos, pero no sé si es Santo y Blue Demon contra los monstruos, pero el crédito principal siempre era para El Santo. Siempre era El Santo y Blue Demon. Y eso a Demon pues no le agradaba mucho. Finalmente fue una pareja muy bonita en el cine y en el ring, bueno, pues, Santo y Blue Demon eran como los invencibles. Claro. Y se llevaban bien, pero a veces había así situaciones. Sí se llegaron a enfrentar. Sí, antes. Él tuvo problemas con Blue Demon. Entonces se enfrentan El Santo y Blue Demon le mete 2 caídas al hilo, siendo que El Santo ya era la gran figura y Demon comenzaba apenas a despuntar. Fue lo que más le dolió a él. Yo en una ocasión le propuse al Santo una máscara contra máscara con Blue Demon. Había un promotor que se interesaba y no le interesó a él la lucha, dijo que no. Y con Demon hablé y todo, y me dijo, una de las 2 velas se tiene que apagar, dijo. Mejor la dejamos como está. No eran enemigos. No, pero tampoco eran amigos. Digo, a veces a lo mejor esto a la gente no le gusta mucho, pero pues claro. Yo te estoy platicando cosas reales, ¿no? La rivalidad dentro del ring siempre existió, pero era pues el hacerse como que se odiaban, porque sí eran amigos, sí.
y uno admiraba al otro, los dos se admiraban. El enmascarado de plata parecía imparable e invencible, pero en 1981 sufrió la que realmente fue su más grande y terrible derrota, al morir María de los Ángeles Rodríguez, su esposa por 40 años. Mi madre muere en 1981 y mi padre, yo lo veo así como que se desploma. Con mi mamá sí, y le lloró mucho, la abrazaba, la besaba y por supuesto que su vida cambió por completo, o sea, su vida giraba alrededor de mi mamá. Ya no era el mismo, decaído, pues sin razón de vivir realmente. Se le fue una persona que amó toda su vida, que fue mi abuela, que lo apoyó tanto y pues fue un golpe muy fuerte para él. Y él de alguna manera pues empieza a pensar en el retiro, pues ya para qué, yo ya cumplí con lo que tenía que hacer, ¿no? Pero para sorpresa de muchos, un año y medio después, pasando encima de la desaprobación de sus 10 hijos, el santo volvió a contraer nupcias con Eva Enriqueta Vallejo Badaguer, hija del propietario del Teatro Blanquita. Nosotros íbamos con giras con el señor Vallejo, no sé si sabes tú del señor Vallejo. El señor Vallejo llevaba artistas para todos lados. Entonces, una vez vi al santo y le dije, oye, iba con la hija de Vallejo, con la hija del señor Vallejo. Yo creo que ya tenía algo que ver con ella, ya tenía relaciones con la muchacha esa, ¿no? Y luego cuando se quedó viudo, pues aprovechó para casarse. Entonces yo agarré al santo y lo hice a un lado y le dije, oye, mano, ¿qué andas tú con la hija de Vallejo? Me dice, lo que pasa que mi esposa se murió, yo no tengo mi señora, y esta es mi esposa. Así me lo dijo, es mi esposa. Yo me dio pena, ¿no? Me dio pena porque, pues, ¿cómo no? Pues él ya puede andar está viudo, pues puede andar con quien quiera, ¿no? Cuando él decide casarse, pues obviamente como que le decimos, ¿por qué te vas a volver a casar? O sea, y él nos dice, pues, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no me puedo volver a casar, no? Yo no quiero estar solo. Y no todos estuvieron de acuerdo. Bueno, realmente no estuvimos de acuerdo. Ni para qué te casas, le dije. Siendo quien eres, pues ahorita es cuando podrías tener muchas mujeres. Y me dijo, no, porque yo nos voy a dar un mal ejemplo a mis hijos. No podíamos acostumbrarnos a ver a mi papi con otra persona, porque siempre habíamos visto, lo habíamos visto con mi mamá. Somos una familia muy tradicionalista, entonces pues fue difícil, pero fue una relación basada en el respeto, en la educación, en el respeto mutuo. La señora Mara en ese aspecto sí era muy celosa con el maestro Rodolfo, era muy celosa, no le daba permiso a nadie que se acercara a él, le querían pedir autógrafo, pues sí, cuando ibas caminando a un lado, pues sí le daba chance que le diera el autógrafo, pero que se acercara directamente, que lo fuera a ver al camerino, que estuvieran conviviendo con él, que el luchador fulano de tal quiere saludarlo, no le daba chance. Exacto. Lo cuidaba mucho. No, yo lo veía normal, igual. Sí. Igual. Sí, así que la señora lo aislara un poco de sus amigos. No. Sí. Chiquilín, sí. No. Y él cambió, él era otra persona, él no volvió a ser el mismo papá de siempre, era muy buen padre, por supuesto, pero ya no era la misma persona, le faltaba mi madre, por supuesto. Y yo creo que sí, yo creo que por eso él se fue tan pronto. El 12 de septiembre de 1982, el santo sufrió un infarto en el cuadrilátero del toreo de Cuatro Caminos. Entonces vino un gran revés en su carrera profesional, ya que a partir de ahí su licencia como luchador le fue retirada. Esta máscara la traía puesta cuando le da el infarto. Él luchaba con Huracán Ramírez y Black Shadow. Por eso les pusieron los misioneros de la muerte. Eran el Signo, el Tejano y el Negro Navarro. Eran 3 chamacos en ese tiempo, abusivos y pues, encajosos, y lo golpearon mucho. Y mi papá, pues por orgullo, no se dejaba. Entonces se esforzó demasiado. Entonces cuando se tira un tope hacia afuera del ring, ya no se pudo levantar. Entonces yo me brinco inmediatamente y me arrimo a su oído y le pregunto, profesor,
¿cómo te sientes? Él aventó la lengua hacia afuera y no así. Y se baja Huracán Ramírez y le dice, ya súbete, ya ganamos. Le dije, se está muriendo, Daniel. ¿Cómo? Ya lo ve y él se lo echa al hombro. Voy por las escaleras, eso hasta lo grabaron. Entonces voy con las escaleras porque el santo iba desplomado. Pero eso de caminar los escalones, subir hasta arriba y ya el dolor ya lo estaba amolando. Entonces, cuando el movimiento aquí acostado en mi hombro y cargándolo yo, eso le sirvió. Llegué arriba y el médico ya lo estaba esperando con una jeringa para metérsela en el corazón para que volviera en sí, de tan malo que ya lo vio. Estaba Carlito Suárez, que era su representante, ¿no? Le quito la máscara y le digo a los demás, zapatillas y todo, mallas, lo dejamos al 100% desnudo, ¿no? Estaba él prácticamente agonizando. Yo salgo y me dice su familia, Alejandro y los demás, Pompín, ¿cómo está mi papá? Bien. Y me dicen, ¿y por qué está llorando? Nos ocultaban eso, hasta que finalmente ya terminó la lucha y ya nos platicaban mis hermanos que sí, que había estado mal mi papá, que había recibido un golpe, que le había afectado y que había requerido de atención médica. Cuando él reaccionó, nosotros estábamos llorando, ya lo vimos y lo abrazamos y pues sabíamos que todavía lo teníamos porque pues adorábamos a mi padre, ¿verdad? Más que como personaje, como ser humano, era un ser humano de un garbanzo de a libra. Imagínate, a los 63 o 62 años seguía luchando y pues ya en ese momento él tenía que haberse cuidado más, pero él era muy entregado. Y de repente el mismo público que lo vitoreaba le gritaba, ¡cuidado, abuelito! ¡No te vayas a lastimar! ¡Ya retírate! El mismo público de la misma lucha, ¿no? Entonces, pero él siempre fue un atleta, o sea, nunca se lesionó en toda su carrera, ¿no? Él era muy vanidoso, era un hombre que siempre andaba muy perfumado, muy bien arreglado. Era un hombre muy guapo, Mónica. Era un hombre de rostro así muy varonil. No tenía arrugas, estaba enterito, a sus 63 años estaba enterito. Con un marcapasos colocado en el corazón, el Santo se despidió de su público como luchador en 2 eventos multitudinarios, uno en el Palacio de los Deportes y otro en la Arena México. Para ese entonces, y previendo un eventual retiro, el legendario héroe ya había decidido cuál de sus hijos continuaría su legado sobre el ring. Él siempre dijo que no quería que sus hijos fueran luchadores, seguramente porque es una profesión difícil, pero yo creo que en el fondo sí quería, porque él te ponía las cosas en la mesa, ¿no? Él tenía la idea de que su hijo, Alejandro, fuera el hijo del santo. Pero Alejandro se quería preparar en la cuestión de tener un título. Y ya cuando llegó el momento, el profesor le dijo, Alejandro, ya es tiempo de que luches. Dijo, no, ellos hablaban siempre la palabra mano. No, mano, dijo, no, ya no. Entonces, pues recayó sobre el hijo del santo. Yo veía al santo enorme. A mi papá lo veía enorme y al santo paralelamente también. Y cuando descubrí que eran la misma persona, pues dije, yo quiero ser igual que él. Yo decidí ser luchador por la admiración que le tenía, porque entrenando aquí, entrenaban luchadores profesionales y para mí escucharlos regresar de las giras y platicar era algo así como muy emocionante. Fue el que tenía más ganas, porque los otros son licenciados, abogados, pero este era el que, aunque está preparado, aunque tiene una carrera, el hijo del santo, aunque tiene una carrera, pero él se le metió más el gusanito de ser el hijo del santo. Tiene una responsabilidad muy grande, ¿no? De ser el hijo del estrellonón, aquel que fue el santo, ¿no? Sí. No, él la verdad lucha bien y no sobre el luchador, si lo viera su papá, no lo hacía quedar mal.
Con un legítimo sucesor sobre el cuadrilátero, el Santo inició una nueva etapa en su carrera, ahora como escapista, y en un espectáculo en el Teatro Blanquita, el Santo perdió la vida y comenzó la leyenda. Tapado. Cuando él se destapa, cae hincado y le da y se agarra el corazón. ¿Qué desea? No, por favor, le dice al profesor que si puede tomar la llamada. Y me dice la persona, dijo, no le puede contestar. Le digo, está en el escenario. Dijo, está muerto. El 5 de febrero de 1984, mientras actuaba en el Teatro Blanquita ofreciendo un acto de escapismo, el Santo sufrió un infarto masivo al miocardio. Y ahí, frente a sus seguidores, el héroe invencible se desplomó para nunca más volverse a levantar. No nos gustaba, le decíamos, no nos gusta eso. No, pero sí, a mí me gusta mucho y miren, lo hago muy bien. Sí, pues claro que lo haces muy bien, pero nos da mucho miedo. Nos da mucho miedo que te vaya a pasar algo. No, no me va a pasar nada. Nada me va a pasar porque todo lo hago con una preparación previa y pues bueno, no me va a pasar nada. Ustedes tengan confianza en eso. Y ese día me despedí de él porque yo me iba a ir a Acapulco. Yo luchaba en Acapulco el 5 de febrero. Y mira, yo como escapista te puedo decir una cosa. Uno arriba de un escenario tiene la presión muy alta, ¿no? Por el escape que vas a hacer, ¿no? Pero él estaba haciendo la guillotina así. Entonces tú en menos de un minuto tú tienes que zafarte de ese escape, tapado. Cuando él se destapa, cae hincado y le da y se agarra el corazón. Y se lo llevan al camerino. Y de ahí pues ya no pudo regresar al escenario, de ahí se lo llevaron a un hospital. Justamente nos trasladamos al Hospital Mosel. Cuando llegamos nosotros, mi papá ya está en quirófano y no lo volvemos a ver. Cuando me hablan por teléfono y me dicen, Pompín, murió el Santo. Y que deja de estar jugando. Y colgué el teléfono. Volvieron a insistir, ¿no? ¿Dónde murió el Santo? En el Teatro Blanquita. ¿Qué desea? No, por favor, le dice al profesor que si puede tomar la llamada. Y me dice la persona, dijo, no le puede contestar. Le digo, está en el escenario. Dijo, está muerto. La muerte del Santo, el enmascarado de plata, fue proclamada en el Hospital Mosel de la Ciudad de México a las 21:40 horas. El público que esperaba la segunda función de su espectáculo en el Blanquita se enteró de su fallecimiento minutos antes de que diera la hora del show, donde esperaban aplaudirlo. Jacobo Zabludovsky dio la noticia en 24 horas y segundos después, México entero estaba de luto. Nosotros queríamos lo que les decía, queríamos una cosa íntima, pero realmente el deseo de mi padre es que se quería ir hasta al final con su máscara de plata puesta. Y se fue con máscara. Le puso, mi hermano Alejandro le puso su última máscara y así se fue con su máscara puesta. ¿Cuánta gente era? ¿Con qué devoción lo despedían? Las porras, todo eso lo tengo aquí, parece que fue ayer. Y pues se le agradece a todo el público que fue a despedirlo. Fui a verlo, dije, me quedé viendo y yo nomás dije, ¿cómo voy a creer que una leyenda de nuestro espectáculo? ¿Cómo voy a creer que una cosa grande de nuestra vida, Dios mío, qué pasó? Me quedé viendo ahí que dije, no somos nada. Me acuerdo del trayecto de la funeraria a Mausoleos del Ángel. Y me acuerdo que en los puentes peatonales del periférico estaba lleno de gente que le decían adiós y escuchabas el grito de Santo, hermosísimo, ¿no? Y a pesar de la tristeza y todo, pues te daba gusto, ¿no? Escuchar a la gente. Cuando llegamos a Mausoleos, prácticamente le arrebataron el ataúd a las personas que lo iban a cargar, la gente lo cargó y se lo llevaron hacia adentro de los mausoleos. Cuando lo suben en la rampita que suben el ataúd y empiezan a meterlo a la cripta, eran aplausos, eran porras y obviamente, bueno, pues muchas lágrimas, mucha tristeza. Toda la vida lo quise mucho. Para mí no hay quien lo sustituya. Como amigo, inmejorable. Como luchador,
toda una institución, un respeto absoluto para la profesión y una entrega sin límites. No supo lo que fue flaquear nunca jamás, ni en buena ni en mala, siempre fue el santo. No dejaba la gente de gritarle santo, santo, y porras y aplausos. Y ya finalmente cuando queda totalmente tapado, pues la gente no se iba. Hasta ahorita estamos en el nuevo milenio y la gente sabe quién es el santo. Y muchos papás ponen las películas del santo, ¿no? Y bueno, habrá niños que dicen, ay papá, ¿cómo ves esas películas? Porque quieren, ahorita son otros héroes, ¿no? O eso, ¿no? Pero nosotros podemos presumir de que tuvimos al único héroe de carne y hueso que combatió contra momias, extraterrestres, hombres lobos, brujas. El santo, enmascarado hasta su última morada, fue despedido por más de 10,000 personas. Su última voluntad, asegura uno de sus hijos, fue que sus hijos siempre estuvieran unidos. Su gran ambición era que fueran una familia integrada, y eso fue precisamente lo que no sucedió. ¿Cómo es hoy la relación entre tus hermanos y tú? Pues hubo un alejamiento porque muchos al final, después de 3 años, no estuvieron de acuerdo y hubo un distanciamiento. Yo a mis hermanos los quiero mucho, los respeto mucho, los amo, porque eso fue lo que me enseñaron mis padres, y yo sería incapaz de hablar mal de cualquiera de ellos, ¿me entiendes? No tengo nada que hablar mal de ellos, yo los adoro. Simplemente hubo un distanciamiento. Entonces yo me acerco a mis hermanos, les explico la situación y les pido que me autoricen a registrar el nombre del santo. Yo tengo una carta, tengo 10 hermanos, bueno, conmigo somos 10. Mis 9 hermanos leyeron el documento, estuvieron de acuerdo en firmarlo y me ceden los derechos. Los derechos que de nombre. alguna manera dijeron, bueno, si él es el que está luchando y él es el que se ha encargado hasta ahora de todo lo que tiene que ver con mi papá, bueno, pues que lo haga. Y el nombre me pertenece a mí, independientemente de que no es el momento a lo mejor de decir lo que yo he logrado, ¿me entiendes? Pero el nombre del santo sigue vigente gracias al trabajo de su hijo. Mi hermano le hereda la profesión, el nombre del hijo del santo, y eso es claro de él. Pero el nombre del santo, el enmascarado de plata, se lo hereda a sus 10 hijos. Yo estoy consciente de que el santo le pertenece a todos mis hermanos y es de ellos. Ellos pueden ir a cobrar sus regalías y seguramente se las van a pagar, ¿me entiendes? Lo que sí, yo me tuve que preocupar por todo lo que estaba alrededor del santo. No preocupar, simplemente me hice cargo. ¿Ustedes reciben regalías por las películas por partes iguales, tú y tus hermanos? Sí. Ah, ok. Sí, ahorita debe de haber una buena cantidad de regalías porque se han estado reeditando las películas en DVD y se han ido al extranjero. Y vendiéndose muy bien. Lo que hermano, que es el albacea, es un hombre muy responsable, él sabrá en qué momento ver a Guillermo Calderón y darle su dinero a cada quien, lo que les toca, ¿no? Okay. Pero lo que mi padre hizo desde sus inicios hasta que él se murió, eso es patrimonio de ellos y yo no estoy diciendo que es mío nada más. No sé, el hijo a lo mejor quiere recoger la estafeta del padre, pero no. Él es el hijo del santo, es un muy buen luchador y ahora sí que, como dice el dicho, que haga su lucha. Pero el santo es, no puede haber que el continuador de la leyenda, ¿no? O sea, puede él hacer su leyenda aparte, que eso es muy válido, pero el santo es el santo y es solamente uno, Rodolfo Guzmán Huerta, que murió en el 84. La figura y la leyenda del santo está por encima de cualquier demanda, escándalo o rumor. El enmascarado de plata jamás dejará de ser uno de los ídolos y héroes nacionales consentidos del público mexicano. Y es así como Rodolfo Guzmán Huerta, el santo, sigue ganando todas y cada una de sus batallas desde el más allá, donde, como en la representación por excelencia del bien, seguro ha encontrado un lugar perfecto para seguir luchando eternamente contra las fuerzas del mal. Yo soy Mónica Garza, les agradezco mucho habernos acompañado esta noche. Los espero la próxima semana con más historias engarzadas. Buenas noches.